¿Alguna vez has estado completamente seguro de recordar algo y con el tiempo descubriste que nunca ocurrió? ¿O te diste cuenta de que un detalle que siempre consideraste verdadero no era como lo recordabas? A este fenómeno se le conoce como efecto Mandela. El nombre surgió porque cuando se anunció la muerte del político sudafricano Nelson Mandela en 2013, muchas personas afirmaron recordar que había fallecido durante la década de 1980. Desde la psicología existe un término más amplio para describir este tipo de situaciones: la falsa memoria. Se trata de un fenómeno por el cual las personas pueden recordar cosas que en realidad no existieron, o reconstruir los hechos de forma tal que no sea exactamente como ocurrió. Las primeras ideas relacionadas con este fenómeno aparecieron a finales del siglo XIX. En esa época, Sigmund Freud plantea que algunos síntomas psicosomáticos tenían su origen en experiencias traumáticas ocurridas durante la infancia. Años después, revisó esas propuestas. Sostuvo que muchos de esos recuerdos podían corresponder a fantasías construidas alrededor de conflictos emocionales. Esa reinterpretación pasa a formar parte de su teoría del desarrollo psicosexual. Con el desarrollo de distintos enfoques terapéuticos, varios especialistas partieron de la idea de que esos recuerdos reprimidos podrían recuperarse. Para ello recurrieron a diversas técnicas, entre ellas la hipnosis y la terapia individual. Varios investigadores señalaron que ciertos métodos podrían influir en la forma en la que una persona recordaba los hechos. En algunos casos, era posible inducir recuerdos de sucesos que nunca habían ocurrido o modificar la forma en la que se recordaban experiencias reales. Desde la psicología, una memoria falsa es un recuerdo sobre un acontecimiento inexistente o un recuerdo de un hecho real que contiene elementos alterados. La memoria humana no funciona como una grabación de video. Cada vez que recordamos una experiencia, reconstruimos parte de ella. Piensa, por ejemplo, en una película que viste hace varios años. Posiblemente recuerdes la trama principal y algunos momentos importantes. También es posible que confundas escenas con otra película, atribuyas una frase al personaje equivocado, o des por hecho que ocurría una escena que en realidad nunca existía. La memoria simplemente completa los espacios vacíos con información que le resulta coherente. En lugar de conservar cada detalle con precisión, suele almacenar los aspectos más relevantes de una experiencia. Cuando intentamos recuperar un recuerdo, el cerebro reconstruye la información y durante ese proceso puede incorporarse errores sin que la persona sea consciente de ello. Entre los factores que más se han estudiado respecto a memorias falsas se encuentran los estados alterados de conciencia, como la hipnosis. Durante décadas se ha utilizado con fines terapéuticos para facilitar que los pacientes hablaran sobre experiencias difíciles. ¿Qué probabilidad hay de que podamos experimentar una falsa memoria? Más de lo que parece. La memoria humana no registra la realidad como si se tratara de una fotografía, sino que cada vez que recordamos un acontecimiento, nuestro cerebro recupera la información que tiene disponible, completando todos aquellos datos que quedan vacíos a partir de la combinación de otros recuerdos, de otros conocimientos y de información almacenada posteriormente. Este proceso se desarrolla de manera automática y en la mayor parte de las ocasiones pasa totalmente desapercibido para nosotros. Por consiguiente, cualquier persona puede incorporar pequeños fallos a aquel recuerdo sin tener ninguna conciencia sobre ello. Experimentos realizados a lo largo de las últimas décadas demostraron que incluso es posible efectuar recuerdos falsos bajo ciertas condiciones, simplemente repitiendo el mismo contenido, presentando fotografías modificadas o sugiriendo un acontecimiento de forma muy convincente. Hay personas que llegan a incorporarlo a su propia historia. No todas las investigaciones sobre los recuerdos engañosos se valieron de técnicas típicas dirigidas a convencer a una persona de que había vivido un hecho que en realidad nunca había vivido. En 1995, Henry Rodiger y Kathleen McDermott hicieron eco de una idea que ya había sido propuesta por el psicólogo James Deese décadas antes. El procedimiento exigía apenas unos minutos de trabajo. Se leía a cada participante una lista de palabras estrechamente relacionadas entre sí: cama, almohada, reposo, sueño, cansancio, manta, siesta. Tras ello se les pedía que recordaran cuántas palabras fueran capaces de recordar. El hallazgo se repetía una y otra vez. Una parte considerable de los participantes aseguraba haber oído pronunciar la palabra dormir. El cerebro había generado un recuerdo coherente a partir del significado de las palabras que estaban presentes. En otras palabras, recordaba la idea general de la lista muy probablemente antes que la lista. Las memorias engañosas dejaron de concebirse únicamente como el resultado de una sugestión o un mal interrogatorio. Fue suficiente el funcionamiento normal de la memoria para que emergieran recuerdos de información que jamás había sido presentada.